Buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta corta exposición. Espero que el material que traigo para presentarles pues, les sirva tanto para decidir, para motivarse por estudiar la carrera de economía. Ante todo, mi nombre es Juan Hidalgo. Soy economista con especialidad en Teoría y Política Económica, graduado de la Facultad de Economía y Negocios en aquel entonces. Dentro de mi formación académica tengo una maestría en Banca y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra. Algunos cursos también que he efectuado en el Fondo Monetario y actualmente estoy haciendo una certificación reconocida a nivel internacional como la Chartered Financial Analyst. Actualmente me desempeño como asesor del Ministerio de Finanzas. Este trabajo lo desempeño desde hace 5 años y medio aproximadamente. Entré inicialmente como asesor de una subsecretaría, de la Subsecretaría de Financiamiento Público. He sido director de análisis de mercados financieros, también subsecretario de Financiamiento Público subrogante desde el año 2015 y actualmente asesoro en temas fiscales y de deuda pública al ministro de Finanzas en funciones. Empezamos con la presentación. Quería traer a colación inicialmente un tema conceptual que considero importante para meternos en materia. Básicamente, un par de definiciones de economía. He puesto principalmente dos, desde la más antigua hasta la más moderna, inicialmente con Adam Smith, quien considera la economía, porque se conocía como economía política inicialmente, luego conforme el transcurrir del tiempo se incorporaron fundamentos matemáticos a la ciencia para probar ciertas hipótesis y encontrar ciertas conclusiones. Entonces, según Adam Smith, la economía política, considerada como una de las ramas de la ciencia del legislador o del estadista, se propone dos objetos distintos. El primero es suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas. El segundo, proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos. Procura realizar, pues, ambos fines, o sea, enriquecer al soberano y al pueblo. Esa fue una de las definiciones que dio Adam Smith en su obra La causa de la riqueza de las naciones en 1776. Luego pasaron, con el transcurrir del tiempo, algunos expertos en economía, otros como John Stuart Mill, Marshall, etcétera, hasta que en 1996 otros economistas, Samuelson y Nordhaus, definieron a la economía como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Básicamente, con el transcurrir del tiempo, pues se incorporaron ya conceptos que van dirigidos hacia enfocar el análisis en la producción, la incorporación del valor, etc. Básicamente tengamos en cuenta eso. Finalmente, se define como economía al estudio de las sociedades que utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Entonces, tengamos esto en mente para seguir avanzando. Dentro de la ciencia económica, en la economía moderna, tenemos 3 aspectos fundamentales, que son, podríamos decir, el core de lo que un estudiante de economía va a aprender en la Facultad de Economía del SPOL. En este caso, yo lo he resumido en tres grupos. El primero es la microeconomía. La microeconomía, que de acuerdo con el mismo Samuelson y Nordhaus,
en su libro escrito en 1996, señalan que la microeconomía se ocupa de la conducta de entidades individuales como los mercados, las empresas y las economías domésticas. Entonces, de acuerdo a la microeconomía vamos a analizar el comportamiento individual. Individual no solamente de personas, sino las decisiones tanto de productores, de consumidores y también de los mercados. Y macroeconomía, también muy sencillo. Tomé esta definición de Samuelson y Nordhaus porque es muy corta y creo que explica mucho. Nos indica que la macroeconomía se enfoca en el funcionamiento global de los fenómenos económicos. ¿Sí? Y un tercero, que lo considero como una herramienta dentro de la ciencia económica y que ustedes lo van a aprender en la carrera, es la econometría. La econometría, según Maddala, en su libro escrito en 1996, se define como la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos con el propósito de dar contenido empírico a las teorías económicas y verificarlas o refutarlas. Entonces, dentro de la experiencia que he tenido ya como economista por más de 7 años, estos 3 conceptos que les he indicado se han convertido en el fundamento o en el core que como profesional dedicado a la economía, pues tengo para analizar los diferentes escenarios que se me presentan dentro del ámbito profesional. No sé si es que ustedes al punto que llevan en la carrera han visto ya alguno de estas materias, al menos a nivel introductorio, pero es muy interesante cómo en base a la teoría económica y en base a herramientas cuantitativas que siempre van ligadas, podemos estructurar con un fundamento, estudiar con un fundamento teórico las decisiones que se toman en una economía, tanto por el lado de los hogares, en sus decisiones de consumo, en sus decisiones de ahorro y en consecuencia en sus decisiones de inversión. Y cómo en el agregado se pueden interpretar y analizar estas decisiones. Cuando hablamos de los fenómenos económicos, hablamos muchas veces de efectos que se producen a nivel endógeno, derivado de las decisiones de los actores de una economía, así como también factores exógenos. Les pongo un ejemplo, como es el caso del precio del crudo. El petróleo es un commodity que en el caso del Ecuador a partir de los años 70 se descubrió y a partir desde ese año lo explotamos. Así como Ecuador, hay muchos países que explotan petróleo y lo venden, y asimismo hay muchos consumidores que lo utilizan porque es un combustible. Pero las fluctuaciones que hemos visto de precios desde el año 2014, voy a tomar solo desde el año 2014, obedece a un comportamiento de los diferentes actores, de productores y consumidores, a decisiones endógenas en ciertos casos y para el caso del Ecuador como un factor externo. Por ejemplo, teníamos niveles elevados de precios hasta el año 2014, donde el precio del crudo superaba los $100. Luego tuvimos que para noviembre del año 2014 empezó a caer, se ubicó ya por debajo de los $80. En el 2015, para marzo aproximadamente, llegó a estar en los $43. ¿Y a qué se debía? Teníamos un problema a nivel global. Teníamos la desaceleración de la economía china, que podríamos considerar que es una de las más grandes, junto a la de Estados Unidos. Teníamos que la desaceleración de esa economía y la baja en la actividad económica de este país, pues hacía que se demande menos crudo y en consecuencia, pues eso echaba a la baja el precio de este commodity. También teníamos nuevos desarrollos tecnológicos, como en el caso de los
productores de shale oil en Estados Unidos, en donde pudieron mejorar la tecnología para poder extraer crudo de las rocas, y en consecuencia eso hizo que el principal consumidor de crudo a nivel mundial, que era Estados Unidos, pues pase de ser, primero, baje su demanda por crudo y posteriormente incluso pase a ser proveedor de crudo. Entonces, este comportamiento de individuos hizo que, y de factores exógenos, hizo que el precio del crudo caiga. En el caso, voy a hacer una reseña pequeña del caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, nuestra economía depende en gran parte de los ingresos del presupuesto del crudo. Para el año 2015 teníamos presupuestado un precio de crudo de $70 y pues vimos que el precio incluso llegó a los 40 dólares. Entonces, se tuvieron que tomar como un solo individuo decisiones de ajustes fiscales para hacer frente a esta caída. Ahora, lo señalo para el caso del Ecuador, el negocio del crudo no solamente se da colocando taladros y extrayendo petróleo, sino que para poder mantener un nivel de producción hay que estar perforando cada vez nuevos pozos para mantener la producción, porque la producción es decreciente. Cada vez los pozos tienen menos crudo y en consecuencia extraemos menos, por lo tanto hay que siempre estar invirtiendo en nuevas perforaciones, invirtiendo en nuevos campos para poder mantener la producción. Entonces, si se dan cuenta, podemos ver de forma global cómo se mueve el mercado del petróleo. Hay decisiones individuales de ciertos países, hay otros que toman otras decisiones en respuesta a las decisiones de estos otros. Un factor también muy relevante es el tema geopolítico dentro del mismo mercado de petróleo, donde tenemos a un cartel que es el que está compuesto por los países de la OPEC y que frente a países como Estados Unidos, pues prefería, aunque el precio del crudo caiga, mantener su hegemonía en el mercado y no reducir los niveles de producción, porque sabemos que si es que se reducen los niveles de producción, pues obviamente eso va a hacer que el precio se recupere. Entonces, tenemos una serie de factores económicos, una serie de factores geopolíticos que hacen que los individuos tomen decisiones. Básicamente esos comportamientos obedecen a conductas optimizadoras de los recursos y es lo que principalmente podemos analizar de una forma apropiada cuando en la materia de microeconomía analizamos la teoría del consumidor, la teoría del productor, etc. Entonces, podemos leer en la prensa, podemos leer revistas especializadas, cómo se dan todos estos hechos, pero el hecho de conocer teóricamente cómo funcionan los mercados y cómo toman sus decisiones los individuos nos permite analizar con bases consistentes el acontecer de los mercados y pues tomar como profesionales, ahora lo digo, en la administración pública, poder tomar medidas de respuesta que sean óptimas para el caso del Ecuador. Entonces, una vez que tenemos ese contexto, que tenemos el contexto de lo que es teóricamente la economía, de cuáles son sus principales derivaciones y sus principales herramientas, les voy a comentar un poco de qué es lo que hacemos desde el Ministerio de Finanzas. Bueno, ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas porque se fusionó con el Ministerio Coordinador de la Política Económica. Dentro del Ministerio de Finanzas, y aquí me ha quedado muy pequeña el organigrama, ofrezco disculpas, básicamente les cuento. El Ministerio de Finanzas se divide en subsecretarías. Hay un viceministerio y hay algunas subsecretarías que son las que se encargan de ejecutar los procedimientos operativos y técnicos a nivel financiero y económico en el Ecuador. Entonces, en el Ministerio de Finanzas tenemos una subsecretaría de Relaciones Fiscales, que es la que se encarga de mantener las relaciones
con todos los organismos que no son del gobierno central. Y cuando me refiero a los que no son del gobierno central, me refiero a las empresas públicas, a las universidades, etc. Entonces, hay otra subsecretaría que se llama la Subsecretaría de Presupuestos, que es donde se elabora el presupuesto general del Estado en coordinación con otras unidades. Y básicamente les cuento de manera muy corta a qué me refiero cuando hablo del presupuesto general del Estado. Seguramente todos han oído hablar de este tema en particular, pero les cuento un poco para que entiendan qué es esto. Todos los países elaboran su presupuesto, elaboran primero su proforma, que luego va al Congreso y se aprueba para convertirse en el presupuesto general del Estado. Los países generan recursos, ¿sí? Pero estos se tienen que, de acuerdo con los principios de administración pública, se tienen que gastar en una forma planificada, ordenada, eficiente, eficaz y responsable. Entonces, los países tienen recursos, como el Ecuador tiene recursos, que se generan a partir de las recaudaciones tributarias, a partir de la venta de crudo, a partir de las utilidades que generan las empresas públicas, como la CNT, como Petroecuador, etc. Y eso se tiene que registrar para poder ser administrado de manera ordenada. Podríamos decir que, si hacemos una analogía como el agua y el vaso, los recursos que se generan en la economía del Ecuador, los impuestos, la venta de crudo, etcétera, son el agua, ¿sí? Y los tenemos que administrar y los tenemos que colocar en algo que nos permita hacer los registros correspondientes y administrar su gasto de forma apropiada. Podríamos decir que el espacio o el presupuesto, este espacio que se llama presupuesto, es el vaso. Entonces, los recursos son el agua y el presupuesto que yo elaboro es el vaso. No puedo poner más plata que lo que el vaso me permite. Entonces puedo tener un montón de recursos, pero si no tengo un vaso lo suficientemente grande para poner esos recursos, pues simplemente no pueden estar en el presupuesto. Entonces, básicamente es esto. Lo voy a decir más adelante, para poder determinar este presupuesto, se utilizan mucho la técnica económica. ¿Por qué? Porque no es solamente cuestión de hacer cuentas y contabilizar cuánto va el ingreso, cuánto va el gasto, cuánto va el ingreso permanente, el ingreso no permanente, cuánto es el gasto no permanente y gasto permanente. Y al final ver cuánto me queda de superávit o de déficit. Sino que elaboraremos este presupuesto en función de las expectativas que tengamos como economía. El presupuesto podrá ser en un año, lo que esperamos es que el presupuesto en cada año de alguna forma pueda ligeramente crecer, pero dependerá de las condiciones en que se encuentre la economía. Tendremos que asumir ciertos supuestos, como en cuánto la economía va a crecer para poder saber cuánto voy a recaudar por impuestos en determinado año. Tendremos que saber qué plan de inversión tengo o qué plan de gasto tengo para saber cuánto vamos a colocar en el gasto. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos 10 años se ha incurrido en una inversión bastante ambiciosa y por lo tanto el presupuesto general del Estado en todos estos 10 años ha tenido una senda creciente, ¿sí? Otras unidades que forman parte del Ministerio de Finanzas, la Subsecretaría de Política Fiscal, que es la encargada de realizar los análisis a nivel fiscal y de analizar el impacto que tienen las medidas que se toman tanto a nivel de ingresos como de gastos. Tenemos otra subsecretaría que es la Subsecretaría de Financiamiento Público, que básicamente si lo puedo resumir muy corto, de lo que se encarga esta unidad es de contratar deuda pública para realizar los gastos de inversión conforme establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Finalmente tenemos la Subsecretaría de la Contabilidad Gubernamental, que así como en el caso mínimo de una empresa tiene que registrar todas las cuentas, en el caso del Estado pues también es donde se registran todas las cuentas del Estado como tal. Y finalmente tenemos la Subsecretaría del Tesoro de la Nación, que es la unidad que se encarga de administrar los recursos del Estado y de velar porque los mismos se asignen de forma eficiente y conforme a la política económica establecida por el gobierno. Entonces, sin desmerecer al resto de unidades, voy a centrar más el objeto de esta charla en dos unidades que son fundamentales para el país y que son las que conozco mejor porque son aquellas en las que trabajo como economista. Una de ellas es la Subsecretaría de Política Fiscal. ¿Sí? La Subsecretaría de Política Fiscal tiene como misión establecer los lineamientos, el seguimiento y la evaluación de la política fiscal del sector público no financiero para velar por la consistencia y sostenibilidad de las finanzas públicas y la equidad en la redistribución del ingreso en concordancia con los objetivos y metas de la política económica del gobierno. ¿Sí? Desde el punto de vista orgánico funcional, esta subsecretaría se divide en tres direcciones. La una es la Dirección Nacional de Programación Fiscal, la Dirección Nacional de Estudios Fiscales y la Dirección Nacional de Estadísticas Fiscales. Dentro de esta subsecretaría es muy importante, tanto para la subsecretaría, para el Ministerio de Finanzas como para el país, la programación fiscal, ¿sí? Porque la política pública en materia económica se ve plasmada, cuando hablamos de los números, se ve plasmada aquí, en la programación que a nivel fiscal tiene el país para ejecutar en el año en curso como en los siguientes años. Estas otras dos unidades permiten dar soporte a la elaboración de la política pública. La Dirección Nacional de Estudios Fiscales se encarga de medir el impacto que tienen las políticas, las medidas que tomemos en su momento, y la Dirección Nacional de Estadísticas Fiscales se encarga de plasmar los resultados que se generen año a año en forma de estadísticas. Les resumo cuáles son las atribuciones y responsabilidades de la Subsecretaría de Política Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. Entre estas está dirigir y elaborar los estudios y análisis fiscales para emitir criterios técnicos y propuestas de lineamientos de política fiscal y orientaciones de política general para las finanzas públicas. Dirigir la preparación y monitoreo de la programación fiscal anual y cuatrienal. Dirigir la programación y elaboración de estadísticas fiscales. Promover, dirigir y elaborar análisis, estudios, metodologías e instrumentos para el cierre de brechas de equidad en el ámbito fiscal y en la utilización de los recursos públicos. Realizar la evaluación de sostenibilidad de las finanzas públicas en el marco de la programación económica. Y aquí me detengo un poco para poder analizar mejor a qué se refiere todo esto. Como economía, el país refleja ciertos resultados globales, ciertos resultados macroeconómicos, como ustedes habrán escuchado por la prensa o habrán leído. Tenemos resultados de inflación, tenemos resultados de crecimiento económico, tenemos resultados de exportaciones, de importaciones, y escuchamos que el país en los últimos años ha experimentado un déficit de balanza comercial, etc. Y habrán escuchado también que se impusieron salvaguardas de balanza de pagos en el año 2015, y también habrán escuchado que a partir del mes de junio de este año se eliminaron esas salvaguardas, y a partir de entonces todos pueden importar ciertos bienes que antes estaban restringidos. Entonces,
Todos estos aspectos se analizan aquí. Se analizan aquí en conjunto con las unidades de programación del Banco Central del Ecuador y las unidades de consistencia macroeconómica del extinto Ministerio Coordinador de Política Económica. Entonces, de alguna forma, considerando todos estos efectos y considerando inicialmente cuál es la política pública en materia económica o los objetivos del gobierno en curso, se elabora una determinada programación fiscal. Me detengo aquí un poco. Si analizamos y vemos que antes del año 2007 teníamos teníamos que la inversión en educación como porcentaje del PIB era demasiado baja y por eso no veíamos nuevas universidades, nuevos colegios, nuevas escuelas y tampoco veíamos nuevos hospitales, nuevos centros de atención ambulatoria, etc. Es aquí donde determinamos esto. Dependiendo de la política pública del gobierno de turno, se define en qué se van a gastar los recursos del Estado y cuánto vamos a gastar de los recursos del Estado. Y en caso de que el objetivo sea efectuar esta inversión porque es necesaria y los ingresos estén dados y los gastos también estén dados, pues se tomarán las decisiones de cuánto endeudamiento tomar. A esta diferencia entre el ingreso y los gastos, en finanzas públicas le llamamos el déficit primario. Y básicamente, en función de las necesidades de inversión y de por qué senda queremos que vaya la economía, pues tomaremos esas decisiones. Y si ustedes habrán visto en los últimos años también, así como se han experimentado grandes programas de inversión, tanto a nivel de infraestructura como a nivel social, también se ha experimentado un gran crecimiento del endeudamiento público. Es en esta unidad en donde se determinan estas decisiones. Entonces, para poder analizar todas estas decisiones y para poder saber a dónde queremos llevar la economía del país en su programación fiscal, pues tenemos, no hace falta solamente con leer la prensa, con leer los artículos de opinión que escriben ciertos economistas, sino que hace falta aprender de materia económica. Hace falta aprender de comportamiento de consumidores, de productores, hace falta aprender en teoría macroeconómica, los modelos de inflación, las diferentes relaciones entre variables, qué pasa cuando sube la tasa de interés, qué pasa cuando en un país se bajan las tasas de interés, qué pasa con el consumo, cómo responden los hogares a la caída en diferentes variables macroeconómicas, como por ejemplo la tasa de interés, qué pasa con el crédito cuando se bajan las tasas, qué pasa con el ahorro cuando se bajan las tasas. En economía podemos decir también, este es un hecho muy relevante, que los individuos responden a incentivos. Los individuos responden a incentivos y es por eso que, en función de cómo se muevan ciertas variables, pues los individuos de una economía responderán. ¿Qué pasa con el empleo cuando el salario sube? Es una decisión, podríamos decir, óptima del dueño de una empresa que si los salarios suben de manera exógena, pues tenga que reducir su personal para volver nuevamente a un equilibrio, aunque tal vez socialmente no sea deseable. No lo estoy hablando desde el punto de vista político, sino meramente técnico. ¿Qué pasa con los diferentes agregados económicos? Ustedes han escuchado hablar de inflación y como ecuatorianos pues hemos experimentado, tal vez a su edad todavía no, pero experimentamos en la crisis del año 99 pues tasas de inflación de 2 dígitos, cercanas en algunos casos, por encima del 40% en algunos casos. Es el incremento, definimos inflación como el incremento en el precio. Hace falta poder
saber de teoría económica para poder interpretar y para poder analizar a qué se debe ese incremento en los precios y en consecuencia a qué se debe esa pérdida del poder adquisitivo de las personas. Porque si consideramos que el precio de los bienes sube de una manera exponencial y los salarios de los trabajadores se mantienen constantes, pues vemos claramente que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo en su ingreso. Para poder analizar eso, para poder conocer cuál es el origen de estos fenómenos, hace falta pues conocer la teoría económica. Ahora, no necesariamente también que exista inflación se puede ver como algo malo, porque lo contrario también es malo. Presenciar, experimentar deflación, tener tasas de inflación negativas, pues también es malo y de alguna forma nos refleja que la economía se está contrayendo. ¿Sí? Entonces, es muy importante para esto poder tener todos los fundamentos a nivel de teoría económica. Entonces, para poder analizar le voy a pedir a Gustavo, podemos ir más adelante. Al final del presupuesto general del Estado, vamos a tener algo así. Una hoja de Excel con algunas columnas, que es lo que se va a enviar a la Asamblea y finalmente se va a aprobar. Básicamente tendremos cuántos son los ingresos, cuántos son los gastos. Si es que mis ingresos son iguales a mis gastos, pues estaré en equilibrio, no tendré ni superávit ni déficit. Si es que mis ingresos son menores a mis gastos, como Estado, pues si son menores tendré un déficit primario, y si son superiores, pues tendré un superávit. Básicamente, al final, todo el análisis termina en algo como esto. ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuánto recaudaré por ingreso petrolero, ingreso no petrolero? Dentro de los ingresos no petroleros veremos cuáles son los ingresos tributarios. Dentro de los ingresos tributarios tendremos impuesto a la renta, IVA, vehículos, ICE, salida de divisas, etc. Dentro de los gastos tenemos gastos permanentes y gastos no permanentes. Dentro de los gastos permanentes están los sueldos y salarios de los funcionarios públicos, pero funcionarios públicos hablando de ministerios, empresas públicas, etcétera, pero también Policía Nacional, profesores, tanto a nivel primario, secundario, como de educación superior. También tenemos aquí en sueldos y salarios a los médicos, etcétera. También tenemos los bienes y servicios que se destinan a nivel de gasto permanente, los intereses de la deuda pública, y en gasto no permanente pues tendremos los gastos de capital. Solamente quédense con esta imagen en mente y voy a volver un poco atrás para poder analizar qué tenemos que hacer para poder llegar a esto. Sí, para atrás. ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a esto? Si ustedes vieron, teníamos la programación presupuestaria por año para los siguientes 4 años, 2016, 2017, 2018 y 2019. Esto se lo elaboró a finales del año 2015. Entonces, para poder saber cómo proyectar todos estos agregados del Estado, pues tenemos que analizar ciertas variables que en algún caso son exógenas y otras que son endógenas y que dependen de la política pública en materia económica. Por ejemplo, para yo poder determinar cuáles van a ser mis ingresos y cómo va a crecer mi recaudación tributaria, pues tendré que de alguna forma conocer cuánto espero que mi economía crezca este año y en los próximos 3 años para hacer la programación cuatrienal. Entonces, pues el crecimiento de la economía del Ecuador depende de por dónde vaya encaminada la misma, de cuál sea la política económica que se determine y hacia dónde la quiero llevar, pero también depende de factores exógenos, como en qué medida crecerá la economía a nivel mundial. Porque si yo tengo un plan de inversión pública bastante ambicioso
Y ustedes, como ustedes sabrán, si es que han tenido introducción a la economía, verán que la inversión es uno de los componentes del PIB. Y si tengo que una variación bastante significativa en la inversión por el lado del sector público, pues casi que garantizado, a menos ceteris paribus el resto, que voy a tener una variación también en el nivel de producto. A esto le vamos a llamar crecimiento económico, la variación porcentual de un periodo a otro. Entonces, podríamos decir eso. Pero ¿qué pasa si yo, como gobierno, elijo ejecutar un plan de inversión ambicioso, pero resulta que a nivel global la economía está en un proceso de ralentización? Y resulta que Estados Unidos, que es a donde va más de la mitad de mis exportaciones, está en un proceso de desaceleración económica, de ralentización económica, o simplemente tiene un nuevo gobierno que instaura una política en la que prefieren comprar lo nacional. Simplemente que mis exportaciones van a caer y mi posición neta con el resto del mundo, al menos a nivel de exportaciones, pues también va a caer. Entonces, si se dan cuenta, para poder analizar esto, no solamente tenemos que analizar las decisiones a nivel endógeno como gobierno, sino también el entorno a nivel internacional. Así también, ustedes vieron en la lámina que los ingresos petroleros eran parte importante del presupuesto general del Estado. Pero si tengo expectativas de que los precios del crudo se van a mantener en niveles constantes por debajo de $40, o aún peor, el precio del crudo se espera que en los próximos 3 años caiga aún más, porque en Estados Unidos los productores de shale oil siguen mejorando su tecnología y pueden conseguir petróleo más barato, pues también tendré que reevaluar o ajustar mi programación fiscal. Entonces, ustedes pueden ver, he traído 2 ejemplos muy sencillos. En el primero está el análisis del crecimiento a nivel mundial, por donde se va a ubicar, y de alguna forma en el gráfico de la izquierda pueden encontrar el crecimiento a nivel regional. Si tenemos que mi sector externo está muy correlacionado con los países de la región, con países como Perú, Colombia, por el lado de mis exportaciones, si a estos países les va mal, pues en consecuencia a mis exportaciones también les irá mal. Internacionalmente también hay un ejemplo. Hay un país muy chiquito, una isla, se llama Fiji. Su economía básicamente está determinada por lo que exportan a sus países vecinos. Y su principal país vecino, podríamos decir que casi toda su oferta económica está destinada a Australia, que es el país más cercano. Entonces, si hacemos un análisis de correlación entre la actividad económica de Fiji y Australia, empíricamente podemos encontrar que casi el 85% del crecimiento de Fiji se debe a que a Australia le vaya bien. Y su correlación también es muy cercana al 90%. Y podemos saber que cuando a Australia le va bien, a Fiji le va bien, cuando a Australia le va mal, a Fiji le va mal. Entonces, solamente para que lo vean, es un ejemplo muy sencillo, porque hablamos de que es un país que está correlacionado casi más de las 3/4 partes con un solo país. En el caso de Ecuador, pues lo podemos ver con un poco más de división. Tenemos algunos mercados de Estados Unidos, que es casi donde va el 50% de nuestras exportaciones. Tenemos el mercado latinoamericano, donde va otro casi 25%, y tenemos el resto que va a Europa. ¿Ok? Esto en relación con la actividad económica que se genera tanto a nivel externo como el que prevemos que se va a generar a nivel interno. Y también hay otro análisis. Si tomando como dado cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos, tengo un programa de inversión bastante ambicioso y sé que los ingresos que genero no me van a ser suficientes para cubrir la inversión que tengo planificada, pues tendré que tomar decisiones de endeudamiento. Tal cual lo hacen las economías, los hogares a nivel doméstico. Si quieren un bien de inversión, pues tendrán que tomar decisiones de endeudamiento, dado que los salarios y los gastos están en un determinado nivel. Entonces,
para poder analizar la programación fiscal y poder analizar la dinámica de mis ingresos, de mis decisiones de inversión, pues también tendré que analizar cuál es la dinámica de mi deuda. Pero también, ¿qué tendré que hacer? Determinar de forma responsable hasta dónde la misma es sostenible dadas mis decisiones de inversión y dado también el retorno que espere tal inversión. Entonces, igual que antes, ustedes vieron que habían unas líneas de financiamiento. Para poder encontrar el número que encaja en cada uno de los años para esta línea de financiamiento, pues tendré que analizar también cuáles son las dinámicas de mi deuda. Y las dinámicas de mi deuda bajo determinados niveles de estrés. Por ejemplo, la deuda tiene un costo, así como cuando ustedes van a un banco, piden un crédito y les ofrecen una tasa que generalmente está alrededor del 16% para el caso de consumo. Igual, en el caso del Ecuador, para poder efectuar sus planes de inversión, si no alcanzan los ingresos a nivel fiscal, tendremos que recurrir al endeudamiento. Y así como un banco les cobra a ustedes por un crédito de consumo una determinada tasa, al Ecuador también le cobrarán una determinada tasa. ¿De qué depende la tasa de interés que le cobren al Ecuador? Pues depende del riesgo de crédito que tenga el Ecuador. Si la percepción de riesgo de crédito del Ecuador es muy alta, pues se verá reflejado en la tasa, se estará sometido a tasas muy altas. De que también depende, ya metiéndonos un poco más al tema financiero, la tasa de interés dependerá también del plazo, dependerá de ciertas condiciones de repago, dependerá de las garantías que se presenten como colateral para la deuda, etc. Entonces, cuando hacemos la programación fiscal, como ustedes ven por el lado del crecimiento, no es solamente cuestión de estimar, simplemente realizando una suma, una multiplicación de cuántos serán mis ingresos, sino que tendré que analizarlos desde el punto de vista de la teoría económica y utilizando herramientas más sofisticadas. ¿Por qué? Porque si yo digo que voy a subir el IVA 2 puntos porcentuales, pues no quiere necesariamente decir que mis ingresos por recaudación de IVA se van a incrementar en 2 puntos porcentuales, dada una base imponible de 2%. No necesariamente, porque recuerden que, como les dije al inicio, cuáles son cuando les hablaba de la microeconomía, todos los individuos responderán a ciertos incentivos. Incentivos sean estos buenos o sean malos, y tomarán decisiones que son óptimas para hacerlo. Entonces, cuando yo digo voy a subir 2 puntos al IVA, no necesariamente quiere decir que mis ingresos por IVA van a subir 2%, sino que el hecho de que sube el IVA 2% va a tener repercusiones sobre el consumo de los individuos en ciertos bienes. Lo que voy a ganar por el efecto de agregar 2% adicional como impuesto, lo puedo perder porque tal vez tendré un desincentivo al consumo de ciertos bienes. Entonces, para poder analizar esto, tengo que utilizar ciertas herramientas que en economía ustedes aprenderán, se llaman modelos económicos. Entonces, dentro de un modelo podré tener, como ustedes, no sé, ya habrán estudiado alguna de los cursos de matemáticas, tendré algunas funciones, tendré funciones que no son más que arreglos matemáticos en donde digo, esta función depende de ciertas variables. Entonces, por ejemplo, si es que quiero analizar de forma muy objetiva cuál es la recaudación por IVA, pues tendré que la recaudación por IVA es una función de cuál es la tasa impositiva del IVA, cuál es la función de utilidad de cierto individuo para saber de qué dependen sus decisiones. Entonces, si se dan cuenta, es un análisis más sofisticado el que tengo que hacer para poder entregar resultados que son consistentes. Porque puede ser que yo determine fácilmente que si la base imponible es 1000 y subo 2%, tendré un ingreso de X, y resulta que al final del día los ingresos que recaudamos adicionales no fueron ni la mitad de aquello que pronostiqué. Entonces voy a tener un problema porque pronostiqué ciertos gastos dado ese nivel de incremento en los ingresos. Entonces, una vez más, jóvenes, es importante poder conocer qué es lo que está detrás, poder conocer una buena teoría para analizar las decisiones que se van a tomar en política pública. Entonces, una vez que les he comentado esto,
voy a avanzar un poco más. Entonces, dadas ciertas decisiones, dados ciertos supuestos, por ejemplo, podemos volver a la anterior. Dado lo que les comenté, tenemos que analizar ciertos supuestos de la actividad económica, ¿sí? Eso en cuanto a la política fiscal. Ahora, otra de las unidades importantes y relevantes dentro del Ministerio de Economía y Finanzas es la Subsecretaría de Financiamiento Público. Básicamente, y voy a ser muy rápido, la misión de la Subsecretaría de Financiamiento Público es garantizar la obtención oportuna de recursos para el sector público mediante políticas, estrategias e instrumentos de financiamiento en condiciones favorables para el país y velando por la sostenibilidad fiscal. Tenemos que se divide en tres direcciones. Esto es como un banco. Una parte que es el front, donde los atienden, hay una persona sentada en una mesa que se encarga de negociar con ustedes los créditos. Hay una parte que está en el medio, que es la Dirección de Análisis de Mercados Financieros, que es donde determinamos cuáles son las tasas factibles que podemos tomar como república, cuánto es la deuda que podemos tomar, en qué condiciones, etc. Y finalmente una dirección de seguimiento y evaluación del financiamiento público, porque alguien se tiene que encargar de pagar los intereses y la amortización de la deuda. Si se nos pasa, podríamos incurrir en un evento de default. Entonces, eso que ustedes vieron al inicio en la programación y que decíamos dependiendo de mi programa, mi política pública en materia económica y mi política de inversión, voy a tomar decisiones de endeudamiento, recae aquí. Esas decisiones de endeudamiento y saber que tengo que endeudarme en 5.000 millones, en 6.000 millones, como por ejemplo para el año 2017 las necesidades de inversión están en aproximadamente 12.560 millones, pues esta unidad se encarga de levantar tales recursos para poder ejecutar de manera normal mi presupuesto. Entonces, voy a pasar. Dentro de las funciones y atribuciones, pues, está la de procesar, analizar, asesorar y proporcionar información económica, financiera y política de los mercados financieros nacionales e internacionales, elegir alternativas estratégicas que consideren factores de costo y riesgo en el financiamiento público, dirigir los procesos de negociación y consecución de operaciones de financiamiento público interno y externo de corto, mediano y largo plazo, entre otras que ustedes lo pueden ver. Entonces, básicamente, lo que hacemos es analizar ciertas condiciones, recurrir a ciertos organismos internacionales para solicitar financiamiento. Un ejemplo de ello es lo que viene en la siguiente lámina. Aquí tienen ustedes una lista de los bonos globales que hemos colocado a partir del año 2014. Entonces, si ustedes habrán escuchado en la prensa, que alguna vez salió en las noticias, el Ecuador coloca bonos globales al 9.65%, plazo 10 años. El Ecuador colocó bonos que vencen en el año 2027 por 1.000 millones al 9.625%. Estas son las operaciones de bonos globales que hacemos para poder financiar ese endeudamiento que preveemos cuando vamos a hacer la programación fiscal. Obviamente detrás de esto, este es solamente un resumen, esta es la estadística de todas las operaciones que se han hecho. Pero hemos hecho operaciones por 9.250 millones desde el año 2014. Desde el año 2014 esto significó para el Ecuador el regreso a los mercados financieros internacionales. Ahora, para poder regresar a los mercados financieros internacionales, el mercado debe confiar en el Ecuador. El Ecuador debe tener una historia que contar a los inversionistas internacionales que sea consistente y que sea creíble. ¿Cómo se desarrolla esa historia? En lo que les comenté al inicio, ¿cuál es la programación fiscal del Ecuador? ¿Y cómo se desarrolla eso? Pues como les mostré, con el análisis de variables tanto a nivel externo como variables a nivel interno. Esta es la historia básicamente. La experiencia en las últimas dos emisiones nos fue mejor que en las operaciones que hemos hecho desde el año 2015. Colocamos en una por debajo del 9%. Si analizamos el mercado, en el mercado financiero, el costo del dinero es estándar en cualquier lugar del mundo. El costo del dinero es el que se presenta en los spreads que
muestra el mercado. Si mi spread para el caso del Ecuador es 800 puntos básicos por encima de la tasa libre de riesgo, que es el bono del tesoro estadounidense, pues ese costo me lo cobrará un banco como Goldman Sachs, un banco como Credit Suisse, un banco como Citibank, etcétera, cualquiera. ¿Sí? ¿Y de qué depende eso? Pues de la percepción de riesgo que tienen sobre la economía ecuatoriana. De alguna forma esto muestra, pese a las tasas, confianza y credibilidad en la historia que el Ecuador ha contado desde el punto de vista de su programación fiscal, la historia que tiene de a dónde quiere llegar con sus agregados fiscales. ¿Sí? Les voy a mostrar un poco de cómo se ven estos títulos a nivel internacional. Este es un gráfico que sacamos el día lunes. Queríamos saber en dónde estaban nuestros bonos. Nuestros bonos cotizan en el mercado. Los bonos que hemos emitido, los que ustedes vieron en esa lista, cotizan en el mercado. Ya se vendieron, el Ecuador recibió el financiamiento por 9.250 millones y en operaciones que llamamos de mercado secundario, los mismos siguen cotizando. Son títulos que se compran y se venden en función de las necesidades de inversión de administradoras de fondos, fondos de inversión, bancos de inversión, etcétera, en mercado. Entonces, no se ve bien, pero como me lo sé de memoria, arriba tienen ustedes el bono 2020 y acá tienen el bono 2023. Quiere decir que el primero vence en el año 2020 y el segundo vence en el año 2023. El primero estuvo cotizando a 108% por encima de su valor par, quiere decir que estuvo cotizando con premio, y el segundo estuvo cotizando cerca de 100%. Como ustedes pueden ver, han experimentado una subida en sus precios. ¿Y por qué? Podemos atribuir esto, haciendo el análisis de mercado, de alguna forma al incremento en el precio del crudo, la estabilidad que tuvo el precio del crudo en la última semana. Tuvimos precios que estuvieron por debajo de $43 y estuvimos experimentando a partir del día lunes precios por cerca de $46, $47. Entonces, una vez más, jóvenes, para poder analizar esto, hace falta conocer, no solamente leer en la prensa, sino que hace falta poder saber de economía, poder entender las decisiones que toman los individuos. En este caso, hablamos hace un momento del mercado de crudo, en este caso hablamos del mercado de títulos. Para que mi bono haya subido, para que el bono del Ecuador haya subido de niveles que estaban bajo par, desde acá, a niveles de 108%, es porque los individuos del mercado, los inversionistas, tomaron ciertas decisiones de inversión y vieron que, dada la recuperación en el precio del crudo, el riesgo del Ecuador fue más bajo, por lo tanto tomaron la decisión de estar largos en títulos del Ecuador. Largos quiere decir estar en una posición compradora de títulos del Ecuador. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante analizar al momento de poder dar un buen asesoramiento económico a quienes toman las decisiones de política económica del país. Básicamente es esto lo que les quería contar. La unidad de política fiscal, la unidad de financiamiento público es donde yo trabajo, y no porque yo trabaje ahí les puedo decir que es donde tenemos más acción y más aplicamos mejor los conocimientos como economistas. Finalmente, porque sé que ya estamos cortos de tiempo, quería presentarles mi conclusión, ¿sí? Una vez que he tenido esta experiencia, tal vez no sea mucho, son casi 6 años, y después de haber estudiado economía, se me quedaba un slide que era el de la posición actual de la deuda pública. Ya lo verán, o si ustedes la necesitan les podré pasar el slide. Pero básicamente la conclusión es que estudiar economía en la Escuela Superior Politécnica del Litoral provee al profesional de sólidos conocimientos en teoría económica y bases cuantitativas que no solo permiten interpretar apropiadamente la información económica y de mercados financieros, sino que hace factible la construcción, derivación y modificación de los principales modelos utilizados en la práctica para obtener resultados con bases consistentes. Básicamente eso es lo que permite estudiar de manera muy, muy responsable en la etapa de estudiante, poder estudiar economía, no solo interpretar la información, porque muchos pueden interpretar la información leyendo un manual, sino construirla
saber lo que está detrás y poder hacer nuestras propias derivaciones en función de lo que queremos investigar. Eso es lo que les traía hoy, les agradezco mucho por la atención. Ya. Bien, primero pues agradecer la exposición a Juan. Antes de darle paso a las preguntas, denme un minuto porque hay una cosa que yo quería que Juan nos ayude precisando, ¿no? Primero, por el trabajo en el Ministerio de Finanzas siempre van distintas instituciones internacionales como gente del Fondo Monetario, el Banco Mundial, que tienen que enterarse cómo está la situación del Ecuador porque ellos también hacen reportes sobre la situación del Ecuador, ¿sí? Y de igual manera van, sobre todo por las emisiones de títulos que han ocurrido últimamente, van personas inversionistas, o sea, representantes de fondos de inversión, que no son personas que van a comprar $100.000, sino que van a comprar 50, 60, 100 millones de dólares en bonos de deuda ecuatoriana. Entonces ellos se sientan a la mesa a conversar con los funcionarios del Ministerio de Finanzas para extraer información. Entonces yo quería que Juan nos comente un poco brevemente cómo son estas conversaciones y cómo crees tú que te sentirías en esas conversaciones si no tuvieras los conocimientos que te dio esta carrera y luego tu posterior maestría. ¿Qué tan difícil sería poder hacer tu trabajo sin esos conocimientos? Efectivamente, como ustedes vieron, tenemos una cartera de 9.250 millones en bonos. Alguien que compra 9.250 millones, bueno, no es un solo inversionista, aproximadamente tenemos una cartera en mercado primario de 150 tenedores. Les puedo decir que uno de ellos, el más grande, es un fondo que está en San Francisco, que se llama Franklin Templeton, que compró en la emisión de bonos 2024 1.000 millones. Otro que es el más grande es Goldman Sachs Asset Management, que tiene una posición de 750 millones en nuestros bonos. Y pues alguien que compra esa cantidad y que mete papel en su portafolio del Ecuador por esa cantidad, siempre quiere conocer cuál es la historia que tiene que contar el Ecuador y cuáles sus acciones de política económica que está tomando para responder a ciertas coyunturas. Entonces, efectivamente, hemos recibido, desde que se posesionó el nuevo gobierno, hemos recibido siquiera unos 20 bancos de inversión, entre esos Goldman Sachs, otro llamado Banco Jefferies, Citibank, Credit Suisse, Aberdeen, Alliance, etc. Todos estos son inversionistas de Estados Unidos, inversionistas en el mercado de bonos globales. Las reuniones con ellos son bastante duras, por decirlo de alguna forma, por eso les puse en contexto. Alguien que tiene un portafolio de 1.750 millones en papeles del Ecuador, obviamente va a querer preguntar e investigar cómo se está manejando la economía ecuatoriana, porque de eso depende el riesgo que ellos perciben de su portafolio. Si es que el Ecuador cuenta una historia y resulta que de aquí a un año los pronósticos fallan y la economía cae más de lo esperado, pues simplemente lo que ustedes vieron en la gráfica, que era el precio de los títulos que yo les mostraba en 108 y el otro cerca de 100, experimentarán caídas que podríamos decir que en 2 días pasen de 108 a 99%. Eso implica una pérdida en el portafolio de inversión de alguien del 9%, en lo que baja el precio del título. Entonces, estas reuniones son bastante complejas, bastante sofisticadas, tienen preguntas tanto a nivel macroeconómico, de consistencia macroeconómica, preguntas a nivel fiscal, preguntas de la planificación del endeudamiento, las perspectivas del endeudamiento, cómo determinamos la sostenibilidad de la deuda, la sostenibilidad fiscal. Y básicamente, si no conociéramos la técnica que está detrás, como por ejemplo los modelos de Levy y Yatti en el caso de la sostenibilidad de la deuda, de la sostenibilidad fiscal, y no pudiéramos hacer nuestros propios análisis de crecimiento endógeno con técnicas, utilizando modelos de equilibrio general en ciertos casos, modelos de crecimiento endógeno, etcétera, y hacer nuestros propios escenarios de estrés y hacer nuestras propias estimaciones, pues simplemente tener una conversación con ellos sería muy difícil, no podríamos responder las preguntas que nos harían y eso simplemente generaría que de aquí a mañana tendríamos una desinversión de los títulos nuestros en el mercado de bonos globales, lo que no sería muy bueno para nosotros. Sí. Hola. Hola. Una pregunta, ¿cuál cree usted que son los factores de éxito para la carrera económica? Claro,
que tienen que contestar unas preguntas. ¿Cuáles son los factores que te han permitido llegar al punto de tu carrera en el que estás? Ok. Gracias por la pregunta. Todas las preguntas son bienvenidas. Básicamente, los factores de éxito para estudiar economía, y no solo economía, como cualquier carrera, ser muy responsables como estudiantes. Y voy a ser muy objetivo con esto y muy directo. Si su profesor les manda a hacer el Alpha Chan del 1 al 100, hagan los ejercicios del 1 al 100. No hagan del 1 al 10 y el resto compartirlos en grupo. Háganlos. Sean muy dedicados como estudiantes, sean muy responsables, trabajen a conciencia, estudien, no crean jamás que el hecho de que para estudiar microeconomía o estadística les enseñen la integral doble, la integral triple, no les va a servir nunca en su vida. Se los digo yo que trabajo en esto, están equivocados. Todo les va a servir, porque si yo quiero saber que tengo dos distribuciones de probabilidad, una X, una Y, dada una distribución normal, etcétera, pues para poder encontrar el área en el que hacen intersección estas dos distribuciones, pues tendré que utilizar una integral doble. Y si esta distribución de probabilidades, tal vez la probabilidad de default del ecuador o la probabilidad de que alguien desinvierta, pues obviamente si sé las matemáticas que están detrás de eso, podré encontrarla. Ese es un valor agregado que tienen como estudiantes de economía. No en todo lado les enseñan economía de la mano con matemáticas. Esa es una ventaja que tienen como economistas, y más aún como economistas del SPOL. El haber estudiado fuera también fue una oportunidad y este universidad te abrió las puertas. Sí. Y un tema que se me olvidaba, y le agradezco a Gustavo que me lo recordó. Adicionalmente, terminan el pregrado, siempre busquen salir. Uno de los factores que también considero ha sido importante para tener éxito en la carrera es poder haber estudiado afuera. Haber tenido una experiencia a nivel internacional. Los programas que se dictan fuera son muy difíciles a nivel cuantitativo. No tenemos a un profesor que está desarrollando 3 pizarras de desarrollo de un problema matemático, sino que tal vez tenemos un slide en la que nos muestran cuál es el problema y al final cuál es la respuesta. Y el desarrollo lo tienen que hacer ustedes. Las bases que les dan en la carrera de economía, créanme, les permite poder solventarla. Tercer factor, el hecho de estudiar economía en la SPOL, y economía, no digo otra carrera, con mucho respeto para el resto de carreras. El hecho de estudiar economía te abre las puertas para poder desempeñar un trabajo adecuado y un trabajo muy interesante. Y el hecho de poder estudiar afuera, pues te permite tener ese bagaje para poder desempeñarlo bien y para que tengas una buena carta de presentación en el momento de ir a un trabajo y decir, yo puedo desempeñarlo. Y finalmente, el conocimiento que como economista tienes, y reitero nuevamente, como economista, te permite poder desarrollar, poder resolver y poder solventar inquietudes a problemas económicos que profesionales de otras carreras tienen muy limitado a hacerlo. ¿Otra pregunta? Buenos días. ¿Puede indicar 3 casos concisos y precisos que pueda aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad en la historia laboral? Sí, claro. Para poder saber cuál es el crecimiento que vamos a proyectar en la proforma, para poder decir mis ingresos van a subir de 17.000 millones a 18.000 millones y luego en el 2017 a 19.000 millones, tenemos que determinar cuál es el crecimiento esperado. Ustedes van a ver en sus clases de teoría del crecimiento económico algo llamado teoría del crecimiento endógeno. Yo lo he aplicado bastante. Para poder determinar también si la deuda es sostenible, porque muchos siempre, y está bien, es la forma de hacer una opinión responsable, es decir, ¿es la deuda pública sostenible? ¿La vamos a poder pagar? Pues claro. Si ustedes conocen cuáles son los modelos para poder medirlo, entre esos les digo hay autores como Eduardo Sturzenegger, Federico Levi-Giatti, en donde tenemos que
el valor presente de los ingresos fiscales debe ser igual al valor presente de las amortizaciones de la deuda, y la condición de transversalidad es que la tasa de crecimiento sea igual a la tasa de interés en el largo plazo. Pues eso lo hemos aprendido en la carrera, lo hemos visto también en el posgrado, y lo he utilizado para poder medir, para poder hacer esas gráficas que ustedes vieron y poder encontrar cuál es el límite natural de la deuda. Hemos utilizado estos modelos. Gracias. ¿Cuál es el papel que tienen los inversionistas extranjeros en Ecuador y qué tan sustentados son los bonos que el país pone a disposición para los inversionistas? O sea, usted nombró que si los bonos, el papel que Ecuador muestra a los inversionistas no es tan bueno, normalmente los bonos que nosotros ponemos a disposición, y si ya los compraron, simplemente los quieren retirar. Entonces, ¿qué tan sustentable está ese dinero en el país? Porque no estamos hablando de varios millones de dólares. Sí, complemento con una breve explicación la pregunta también. Los papeles que vende el Ecuador, le llamamos, por decir de alguna forma, papeles, porque en algún momento eran papeles. El día de hoy ya no son más que una anotación en cuenta en un sistema que se llama Euroclear en Europa o DTC en Estados Unidos. Estos papeles llamados bonos globales no son más que obligaciones de la República o promesas de pago de la República. Es como un préstamo o un contrato de mutuo. Yo voy al banco el día de hoy y le digo: yo gano esto, este es mi sueldo, estos son mis gastos, tengo tales bienes, préstenme $20,000 porque necesito comprarme un vehículo. Y le prometo que le voy a pagar. Básicamente es desde ese ejemplo tan minúsculo aplicado a la República. La República le dice a los inversionistas: yo tengo esta historia en números, creo que voy a crecer a tal porcentaje, en el año 2017 voy a tener una caída porque verán cómo se ha comportado la economía a nivel externo, me afectó un terremoto que me costó casi $4,000 millones en el 2016, el precio del crudo está estancado, pero yo voy a tomar estas decisiones de política económica, voy a tener un déficit alto en el 2016, en el 2017, pero lo iré acortando de a poco porque la plata que invertí hasta el año 2015 ya no tengo que seguirla invirtiendo en esa misma cuantía porque la invertí para hacer hidroeléctricas y esas hidroeléctricas me permiten sustituir importaciones de derivados por 4,000 millones porque voy a poner en funcionamiento las mismas para generar electricidad. Entonces, créame, básicamente es esto, y esto se llama un título unsecure. Créame que con lo que yo voy a generar de ingresos, le voy a pagar cuando llegue el vencimiento de ese bono. Año 2020, año 2023, 2026, 2027. Básicamente es en eso. Y esa confianza es la que tienen los inversionistas para poder colocar su dinero en el Ecuador. Si no tuviéramos esa confianza de los inversionistas, créanme que el precio de los bonos que ustedes vieron no estaría por encima de 100. Estaría en 60, 70, como en el caso no por hablar mal, pero otros países con menor calificación y con un desempeño económico tal vez no el más bueno, como es el caso de Venezuela. Sus títulos están cotizando muy por debajo de par, casi con descuentos del 30%. Yo también tengo una pregunta. En el Ecuador, ¿hay una posibilidad de que en el Ecuador la bolsa de valores o cualquier tipo de mercado bursátil tenga algún peso verdadero, como países como Estados Unidos o países de Europa? Es una gran pregunta. A ver, en el Ecuador tenemos dos bolsas de valores, la bolsa de valores de Quito y la bolsa de valores de Guayaquil. Hace un mes que analizamos, teníamos que las bolsas tenían una profundidad, y hablo de profundidad a la negociación de papeles en mercado secundario, de aproximadamente 600 millones. Si ustedes ven cuánto colocamos a nivel externo, se dan cuenta que a nivel local en mercado de capitales estamos en una posición muy pequeña. Sí es posible siempre y cuando hagamos factibles las inversiones internacionales en papeles locales. Primero, en el Ecuador para conseguir financiamiento, para alguien es más fácil ir al banco y pedir un préstamo, en lugar de hacer una titularización de flujos futuros o hacer una emisión de obligaciones, una emisión de bonos, etc. Es más fácil ir a un banco a pedir prestado 1 o 5 millones que hacer una operación de mercado de capitales. Adicionalmente, ¿qué tenemos?
tenemos actores nacionales y no tenemos actores a nivel internacional. Creo yo que es importante poder hacer que los papeles que se negocian en mercado local tengan características que hagan factible la inversión de alguien de afuera. Por ejemplo, los papeles que se negocian en el mercado ecuatoriano tienen una ley aplicable que es la ecuatoriana. Los papeles que se negocian en el mercado de bonos globales tienen ley de Nueva York. No porque la ley de Nueva York, no porque es capricho del inversionista tomar ley de Nueva York o ley ecuatoriana, sino que la bolsa de valores de Nueva York o la bolsa de valores de Londres existe desde hace cientos de años y su jurisprudencia ha acogido más casos y más particularidades que se han presentado en la negociación de títulos. Por lo tanto, poder resolver una cláusula bastante compleja, como poder decir, quiero que esta deuda sea pari passu, o sea, que tenga el mismo tratamiento que cualquier otra, en la ley local no la vamos a encontrar, sí en la ley extranjera. Entonces, podemos decir que si queremos hacer que mejore, que tenga una mayor profundidad el mercado local, podríamos empezar por incorporar características internacionales a los papeles que se negocian localmente. ¿Sí?